¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde la Embajada de México les damos un cordial saludo a nombre del embajador Miguel Malfabón, titular de esta representación. Soy Tomás Olvera, encargado de la sección consular y de las actividades culturales en esta embajada. Hoy tenemos un nuevo taller de una serie que empezamos hace ya varios meses, en donde hemos tenido actividades muy diversas en apoyo a la comunidad, desde un taller para padres primerizos, un taller de emprendedurismo, tuvimos también uno de creación literaria, de actuación, de nutrición, y hoy tenemos una invitada muy especial que en un momento más voy a presentar. El taller de hoy entra en nuestra parte de salud mental, en nuestras actividades de salud mental. Como saben, la embajada tiene una ventanilla de salud mental en apoyo a todos y todas las connacionales que requieran estos servicios. La parte de salud mental está un poco estigmatizada porque al parecer cuando a alguien le dicen que necesita apoyo, ya sea psicológico, cuestiones de salud mental, puede pensar, pues no estoy loco, no requiero, esto es solamente, no quiero que me pongan medicamentos o lo que sea, pero esto es muy diferente y un poco vamos a ver eso el día de hoy. Entonces, me permito nada más tomar un par de minutos antes de presentar a nuestra invitada para explicarles un poco qué es esto de la ventanilla de salud mental. Cuando la mayor parte de los extranjeros venimos a un país como Irlanda, en donde no conocemos a nadie, donde el clima es muy diferente al que estamos acostumbrados en nuestro país, donde no entendemos al principio nada de lo que nos dicen, es difícil conseguir un alojamiento, estamos en un ambiente diferente, muchas veces es la primera vez lejos de la familia, tendemos a sentirnos un poco deprimidos, el clima obviamente no ayuda mucho, y entonces caemos en situaciones un poco de angustia, de desesperación, de depresión. Y eso lo podemos evitar, lo podemos resolver, y por ello es que tenemos nosotros este apoyo de salud mental. Si ustedes entran a nuestra página web, podrán encontrar ahí una pestaña justamente de este tema de salud mental. Encontrarán información, encontrarán apoyos de terapeutas profesionales en diferentes áreas, y también podrán encontrar clínicas gratuitas donde pueden ir aquí en Irlanda para recibir apoyos. El taller del día de hoy se titula De México a Irlanda y ahora aquí. Muchas veces tenemos la ilusión de venir a este país a mejorar nuestras condiciones de habla en una segunda lengua, el idioma inglés. También ciertamente tenemos la idea de poder experimentar un lugar diferente, trabajar, ahorrar, etc. Y muchas veces las agencias pues nos pintan muy bonito todo este panorama, y cuando llegamos acá nos damos cuenta que es un poco diferente. En primer lugar, tenemos un problema de vivienda. Por desgracia, ahora hay una gran demanda de vivienda en Irlanda y eso hace que los precios se incrementen. Y conseguir trabajo en nuestras especialidades es diferente, es complicado por el tipo de visa que se otorga a los estudiantes. Entonces, eso también nos lleva a caer en una situación un poco complicada que vamos ahora a explicarles cómo podemos recibir apoyo, cómo podemos manejarla. También quiero decirles que la embajada está también para apoyarles y para orientarles. Hay cosas que sí podemos hacer, hay cosas que están fuera de nuestro ámbito de competencia. La embajada y en particular la sección consular les proporcionan todo el tipo de documentación consular que requieren. Pasaportes, actas de nacimiento, poderes notariales, si alguien no ha tramitado su cartilla, se requieren credencial de lector, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar todos los servicios que nosotros ofrecemos en materia consular en la embajada. Tenemos también una gran cantidad de actividades culturales que ustedes pueden enterarse tanto en nuestra página web como en nuestro Facebook, y otro tipo de apoyos en materia de protección consular. ¿Qué no podemos hacer? La embajada, por desgracia, como verán, es muy pequeña y no podemos ofrecer servicios de apoyo legal, no lo tenemos permitido. No podemos ofrecer habitación ni vivienda. Por desgracia, como les dije ahora, el tema del alojamiento es complicado en Irlanda, pero la embajada no puede ofrecer esos tipos de apoyos, pero sí podemos orientarles. Y las orientaciones son de diversos tipos, y como les dije, hoy tenemos una invitada muy especial que ahora sí paso a presentarles, y perdón por haber tomado estos minutos, pero me parecía importante comentarlo.
El día de hoy nos acompaña Ana Siria Garza López. Ella es psicóloga con maestría en psicología con orientación en terapia breve. Es una psicóloga con amplia experiencia en el uso de los enfoques de psicoterapia, psicología cognitivo-conductual y terapia centrada en soluciones. Ha trabajado en supervisión de casos de pacientes en la clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchos de nuestros connacionales que han estado llegando vienen del norte, entonces se van a sentir identificados hasta con el acento de Ana Siria. Realizó trabajo como psicóloga en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene experiencia como docente en la misma universidad y ha trabajado con grupos vulnerables en la Asociación Civil Escalando Fronteras. Actualmente se encuentra en Irlanda realizando una maestría en alternativas de resolución de conflictos y es una de nuestras terapeutas que trabaja con la embajada en la ventanilla de salud mental. Entonces, sin más preámbulo, Ana Siria, bienvenida a la embajada, estás en tu casa y el piso es tuyo. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionó Tomás, es Ana Siria Garza y soy psicóloga. El día de hoy estoy encantada de poder venir con ustedes a platicar un poquito acerca de esta aventura que estoy segura todos empezamos con una idea y en el transcurso vamos viendo cómo va madurando en cosas diferentes. Entonces, bueno, pues de México a Irlanda, ¿y ahora qué? Lo que voy a platicar es desde la perspectiva de la psicoeducación, lo cual quiere decir es que voy a hablar acerca de algunos retos psicológicos a los cuales las personas que emigramos de un país a otro vamos a pasar en el transcurso de nuestra experiencia, y sobre todo me gustaría, sobre todo lo que quiero hacer es normalizar que muchas de las situaciones que seguramente ahorita ustedes están encarando o van a encarar, más que asustarlos, más que pensar que está incorrecto o sentirse confundidos, bueno, pues que quede claro que puede ser simplemente parte del proceso que ustedes eligieron vivir. Entonces, bueno, una cosa que me gustaría recomendar es que si tienen lápiz y papel, lo tengan ahí al lado, no para que escriban toda la plática, porque ya como lo dijo Tomás, la grabación va a estar en la ventanilla de salud mental y entonces ustedes van a poder reproducirla en el momento que quieran. Pero lo que me gustaría es que pudieran hacer algunas anotaciones de las cosas que les van haciendo clic. Si al menos una cosa te hace clic, es bueno. Si más de una te hace clic, mucho mejor, porque son cosas que ustedes van a aprender a ver qué tan fácil puede ser trabajarlas por uno mismo. Y que bueno, al finalizar esta plática no quede aquí, sino que ustedes puedan reflexionar y en dado caso que lo necesiten puedan buscar apoyo profesional también. Ok, ya les comenté que era bueno si tenían su lápiz y su papel, y me gustaría que escribieran, así a lo mejor con palabras claves, cuál es el motivo, qué los motivó a venir a Irlanda. Solamente pueden escribir algunas palabras claves si quieren para no llevarse mucho tiempo. ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuáles son sus expectativas? O cuáles eran, mejor dicho, sus expectativas. Y en la tercera, ¿cuál es el objetivo de continuar aquí? Esas son tres preguntas que si ustedes las responden y se las van haciendo en el transcurso de este proceso, les puede servir como una especie de mapa para ver hacia dónde están yendo, hacia dónde quieren llegar, si están a gusto o si no están a gusto. Muchas cosas las sentimos, pero no tenemos suficientes palabras para expresarlo, y bueno, pues esta plática es precisamente para eso, para poner palabras a cosas que estamos sintiendo, pero que no sabemos qué son exactamente. Los objetivos. Lo que pretendemos hacer en esta plática, bueno, pues es ayudar a entender que emigrar es un proceso que conlleva retos. Ustedes eligieron venir a vivir a otro país, ya sea por corto o largo plazo, y eso, por más emocionante que sonaba o que suena, eso también va a ser algo que se va a tener que, en lo cual nos vamos a encarar con algunas dificultades, y es importante que lo tengamos claro. La otra es conocer cómo nuestra psicología trabaja en función a adaptarnos lo mejor que se pueda a los cambios que estamos viviendo, que van a ser demasiadísimos, y aprender cómo podemos sobrellevar esos cambios. Eso va a ser una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de aquí. ¿Qué podemos hacer
si ya estoy en esta situación que yo elegí? Bueno, primero que nada, ¿qué es emigrar? Emigrar es la decisión que tomaron muchos de ustedes estando en México y diciendo, ay, creo que es una buena idea cambiar mi rutina, ya estoy cansado de la rutina, tengo un nuevo proyecto, quiero aprender algo, quiero saber qué se siente vivir en otro país, y entonces elegimos Irlanda como nuestra siguiente base para seguir desarrollando nuestros proyectos. Entonces dejamos nuestro país de origen para vivir en otro. Puede ser largo plazo, puede ser corto plazo. Me atrevería a decir que muchos de ustedes vinieron de corto plazo y que probablemente ya llevan más de lo que se habían esperado, y a lo mejor algunos ni siquiera saben qué es lo que quieren o cuánto tiempo quieren estar, pero eventualmente se van a encontrar que pues se siente bien, ¿no? Entonces quieres continuar esto. Lo siguiente es que emigrar es un reto exigente, como ya les decía, y puede ser desestabilizador a nivel psicológico. Cualquier cambio, cualquier cosa a la que nosotros nos enfrentamos día a día, pues son retos. Son retos que nuestra experiencia, nuestra personalidad, nuestra psicología nos ayuda a resolver diariamente. Algunos no se sienten tan complicados como otros. Incluso, por ejemplo, el saber qué me voy a poner, decidir qué me voy a poner el día de hoy, es una toma de decisión que ya se hace tan en automático que no es, realmente ni siquiera lo procesamos, ¿no? Pero hay otras cosas que cuando se salen de la normalidad, como es el hecho de estar viviendo en otro país, cada experiencia, cada decisión que yo tengo que estar tomando va a venir con una especie de complicación diferente. Eventualmente se va a asentar, pero es importante recordar que se va a exacerbar en un inicio. Y pues bueno, como ya lo voy a seguir mencionando, es un proceso donde se van a vivir cambios de muchos niveles, de muchas maneras. Y justamente de eso voy a hablar. Bueno, pues, los retos comunes. Como personas que emigramos, tenemos ciertas características comunes. Ojo, no quiero decir que las personas que están en México están viviendo una vida más fácil que los que estamos aquí o viceversa, sino más bien que los que estamos aquí tenemos que enfrentarnos a cosas distintas que las personas, por ejemplo, que nuestros familiares. El primer reto al que nos vamos a ver encarados es adaptarnos a un montón de cambios. No me voy a adelantar porque lo voy a explicar con más detalle. La siguiente es pérdida. Vamos a tener que aceptar que vamos a tener que dejar cosas en el afán de encontrar unas nuevas cosas. Entonces, eso va a ser importante que lo tengamos claro y que sepamos que eso puede generar un malestar, sobre todo al principio. Y también vamos a hablar de otro reto, que si bien yo me atrevería a pensar que no muchos de aquí a lo mejor estamos adentro de esa parte donde vivimos situaciones extremas o traumáticas, este caso se aplica más a la migración informal, cuando tú no sabes si vas a llegar vivo, si vas a llegar en buenas condiciones al siguiente país en el que vas. Entonces me atrevería a pensar que muchos de ustedes se dieron el tiempo de planear y de organizar todo esto con la debida atención de saber que querían estar en otro lugar, pero lo voy a tratar de aterrizar lo mejor que se pueda para una experiencia diaria de las personas que ahorita estamos viviendo aquí en Irlanda como mexicanos. Ok, esos son los retos, son los 3 retos por los cuales nosotros vamos a tener que estar encarando y vamos a estar atravesando, y como todo en la vida, bueno, pues vamos a tener eventos estresores, los cuales no vamos a poder controlar. Ahí están, y por eso esta plática es desde la perspectiva psicoeducativa, porque necesitamos saber que existen. Cuando yo sé que algo existe, entonces ya no me siento confundida o ya no siento miedo de que no estoy entendiendo qué está pasando conmigo. ¿Ok? La primera es la separación de los seres queridos. Esto yo creo que todos se van a sentir identificados, o la mayoría, porque estoy casi segura que la mayoría dejó personas, dejó familiares, dejó amigos a los cuales amabas, pero algo en ti dijo, es que yo necesito ese siguiente reto y por eso me voy para Irlanda. Entonces, ojo, no los dejamos de querer porque estamos aquí, pero tuvimos que tomar la decisión de tenerlos que dejar, porque si no, entonces nosotros no podíamos seguir avanzando en nuestra vida. Esa es una decisión importante, es una decisión que conlleva emoción, y es una decisión que, a pesar de haberla hecho en un momento en donde tú te despides en el aeropuerto de tu familia, no se queda solo allí, sino que la traes
como vivencia y es importante que se trabaje en caso de que sea necesario. La siguiente es el sentimiento de desesperanza. Ya les mencionaba yo que escribieran en la hojita cuáles eran las expectativas de este viaje. Es bien común que sobre todo conforme pasa el tiempo, a lo mejor no en los primeros meses, pero conforme pasa el tiempo que ya llevan viviendo aquí en Irlanda, se van a ir dando cuenta que lo que ustedes imaginaban no hace match con lo que está pasando. Por ejemplo, ya lo mencionaba Tomás, la cuestión de trabajo. De repente tenemos muchos profesionistas que llegan a Irlanda, aprenden inglés, pero entonces el siguiente punto es, bueno, pues no puedo tener un trabajo todavía profesional. ¿Por qué? Porque mi tipo de visa, porque ocupa esos requisitos, etc. Entonces, no era como lo tenía planeado. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Punto importantísimo, aprender a flexibilizar mis expectativas, porque no quiere decir que no las pueda alcanzar, sino más bien que voy a tener que aprender que estoy en medio de un contexto que antes no estaba, que si bien me está creando oportunidades nuevas, me está creando retos nuevos también. Entonces, bueno, ese es otro estresor. La lucha por la supervivencia, necesidades básicas. Esta la mencionaba también Tomás. Probablemente todos se van a sentir identificados. Llegamos a Irlanda y a lo mejor si somos suertudos, ya tenemos 1, 2, 3 semanas agendadas para un hostal, para un hotel, para una casa, pero de ahí en fuera lo que necesitas hacer es empezarte a mover para encontrar una casa que se adapte a tus necesidades, que se adapte a tu economía, que se adapte a lo que tú quieras. Entonces, esto ya sabemos que es algo que es un poco problemático por el momento, porque el problema de las casas ahorita, de los precios de las casas, bueno, pues se sentirán identificados. Y eso es una necesidad básica, el tener un techo. Si nosotros no tenemos un techo, obviamente voy a estar estresado. Entonces sí, voy a estar en Irlanda, qué emoción, pero ¿dónde está mi casa? ¿Dónde me voy a meter? Y si me da frío y si empieza a llover, ¿qué voy a hacer? Entonces, si no tenemos esa parte solucionada, o si no tenemos la respuesta a esa parte, no podemos continuar con otro tipo de cosas más complejas, como, no sé, por ejemplo, poner atención en la escuela. Y el miedo. El miedo, en este caso, es el miedo que se puede sobrellevar por el estar indefenso, al pensar que estamos careciendo de nuestros derechos. Aquí se me viene a la mente las personas, por ejemplo, que no dominan el inglés o que no saben definitivamente nada de inglés. Entonces, muchas personas obviamente no saben exactamente cómo comunicarse o no pueden expresar como se quisieran expresar. Y eso es algo que lo que hace es, bueno, pues crearme un estresor extra que a lo mejor ya sé que estoy en un lugar nuevo, ya sé que a lo mejor soy muy bueno, no sé, haciendo amigos, pero es que no sé cómo comunicar eso que yo sé que era bueno. Entonces, bueno, esto va a ser un estresor que se va a sumar a estos retos. Y luego vienen 7 duelos, que también va a ser importantísimo que nosotros lo sepamos. Joseba Achotegui, él es un psiquiatra español que se ha dedicado a estudiar acerca del tema de la migración, y eso que yo les estoy hablando es acerca del proceso en una normalidad. Si este proceso no se arregla o no le ponemos atención debida, se puede obviamente hacer a una mayor escala. Ahorita simplemente estoy hablando de un proceso normal de migración. Entonces, ¿cuáles son los duelos? Los duelos, el primer duelo y el más obvio va a ser a nuestra familia y a nuestros amigos. Nos vamos a tener que desapegar, vamos a tener que dejar algo que queríamos y vamos, en ese sentido lo estamos perdiendo. Entonces está la familia y los amigos, está la lengua. En el caso de nosotros, bueno, pues hablamos español, en Irlanda hablan inglés, entonces ya ahí tenemos el duelo que vamos a tener que hacer a nuestra lengua materna. La cultura también, las creencias, los valores, las religiones, que si bien en mi experiencia me atrevería a decir no es diametralmente diferente los mexicanos de los irlandeses, aún así hay muchas diferencias y son cosas que no sabemos hasta que ya estamos aquí, y entonces hasta que estamos aquí necesitamos saber o ver cómo vamos a responder a eso. La tierra. Este punto me pareció muy interesante, incluso chistoso cuando lo estaba leyendo, porque hace énfasis acerca de cómo nosotros podemos
cómo podemos extrañar los colores, la vegetación, los olores del lugar de donde somos. Como ya lo mencionó Tomás, yo soy de Monterrey, Nuevo León, y la gente que sea de Monterrey, Nuevo León, o que viva en el norte, por ahí debe de haber algunos. Cuando yo pienso, eso es algo que me di cuenta, aquí eso a mí nunca me ha pasado en México, pero cuando yo pienso ahora en Monterrey, lo primero que se me viene a mi mente es el color amarillo. ¿Por qué el color amarillo? Siempre estaba haciendo sol. Yo nunca en mi vida había visto un lugar en donde el sol prácticamente no salía. Si me preguntas qué color es Irlanda, yo creo que la primera respuesta que te puedo dar es blanco, y la siguiente sería azul y verde, porque como ya ustedes saben, bueno, pues llueve mucho, ¿no? Entonces ese es el beneficio de que llueva. Pero a lo que voy es cómo son cosas que realmente no ves venir, pero están sucediendo y tienen una explicación. Eso es sobre todo lo que quiero dejar bastante claro. La siguiente es el estatus social. El estatus social es, por ejemplo, yo en México era, no sé, profesionista, en México yo tenía mi propia empresa, en México yo tenía mi propio carro, en México yo tenía. Cuando estás en Irlanda normalmente vienes y no es que no tengas eso, pero ahora tienes otras características que antes no tenías. Y entonces ese proceso en donde tú vuelves a restablecer ese estatus social puede llevar tiempo. Por eso la parte en donde hablaba de las expectativas, donde hablaba que va a ser importante flexibilizarlas, y cómo el estatus social se va a perder en algún momento. O sea, no vas a llegar siendo la misma persona. El poder que es, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, el poder que tenías en México no va a ser el mismo que tengas cuando estés en Irlanda, pero ojo, las características que Irlanda te va a prestar para que tú puedas ir interactuando también son características que de alguna u otra manera tal vez en México nunca las hubieras desarrollado. Entonces es importante mantener ese balance. El grupo perteneciente, obviamente teníamos nuestros amigos, teníamos la gente con las que nos sentíamos identificados, que teníamos las mismas creencias, y aquí por ejemplo llegamos y pues para empezar a lo mejor no tenemos amigos, y luego a lo mejor no hablamos bien inglés, y a lo mejor entonces me da pena hablar con alguien, y de aquí a que me sienta perteneciente a un nuevo grupo o que mi grupo de amistades se abran, a lo mejor me puede llevar un poquito más de tiempo. Entonces son cosas que puedo estar extrañando, sobre todo si todavía no llego al momento como más estable en el que podría estar aquí en Irlanda. Y los riesgos, bueno, yo creo que también ahí todos estarán de acuerdo en que Irlanda es un país bastante seguro en general. Entonces, bueno, los riesgos como quiera ahí podrían aplicar para el sentirnos que nuestra vida está expuesta, ¿no? Que estamos en peligro. A lo mejor aquí este punto es pues diferente, pero bueno, nunca puede faltar el que a lo mejor esté en alguna situación de inseguridad, y que pues esto, digamos inseguridad porque no vas a estar con tu grupo o tu zona de confort, y entonces cualquier cosa que pase que pudiera afectar o que tú sintieras que pueda afectar tu integridad, ese mismo grupo de confort que tú tendrías en México aquí no va a estar. Entonces digamos que ese se le va a agregar. Entonces bueno, estos son los 7 duelos de las personas que emigramos. Y como ya habíamos hablado desde el principio, los 3 retos, lo que voy a hacer ahora es mencionar los 3 retos con sus debidas características psicológicas. Si ustedes se sienten identificados con unos, les pediría que lo anoten también en su hojita, que vayan viendo con qué se sienten identificados, y eventualmente puedan hacer una reflexión acerca del proceso, o a lo mejor pedir apoyo si ustedes lo consideran necesario. Entonces, bueno, el proceso de adaptación. La adaptación es acomodarnos a un nuevo contexto, y adaptarnos lo que va a traer es una respuesta de hiperactivación. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Es un cambio tan radical que mi cuerpo, mi mente no estaba acostumbrado, y ahora lo que voy a tener es que voy a tener que estar alerta todo el tiempo porque no vaya a ser que algo me pase. Y obviamente el cuerpo, la mente, lo que necesita es mantenernos vivos. Eso es lo primero. No importa si estás feliz o triste, lo que necesita es que estás vivo, estás bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Mantenerse en alerta, sobre todo los primeros semanas o los primeros meses. Ahora, quiero hacer aquí una explicación. Hay un cuadro en donde yo dividí los diferentes niveles que estos retos se van a mostrar como síntomas. Los puse en diferentes niveles porque es bien común que nosotros, es más, ya es como bien
como está a la moda estar estresado o estar deprimido. Y prácticamente eso es lo que conocemos. Si te preguntan, ¿cómo estás? Estoy depresivo, es que estoy estresado. Y cuando preguntas más especificaciones, pues sí, o sea, es que así me siento, es que así pienso, es que así soy. Pero lo que pasa es que no tenemos tan detallado qué es lo que estamos sintiendo y entonces por obvias razones no podemos hacer nada para ayudarnos. Esto lo hago con el fin de que ustedes vayan notando que puede haber una manera de empezar a romper en categorías esas cosas que nos están sucediendo para poder empezar a hacer algo en alguna de esas categorías. Si no es que en todas, al menos empezar con algunas. Entonces vamos a tener el nivel cognitivo. El cognitivo quiere decir mi voz interna, lo que yo me digo, lo que no hablo, simplemente lo estoy piense y piense y piense. Ese es mi nivel cognitivo. Mi nivel emocional es lo que yo siento, las emociones. Me siento feliz, me siento triste, me siento frustrado, enojado, etc. El nivel fisiológico, ese viene de la mano con el nivel emocional, pero casi no le ponemos mucha atención. Cuando tengo miedo, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, yo les preguntaría, ¿dónde sienten ustedes el miedo? En mi caso, yo siento el miedo en el estómago y generalmente muchas personas sentimos el miedo en el estómago. Entonces, es como que sabes que algo se siente extraño, pero no sabes qué está pasando. Entonces, bueno, si nosotros aprendemos a hacer este link y a la vez identificar cuál es la emoción y cuál es mi sensación física, esa va a ser información, va a ser data que vas a tener acerca de ti, que puede ser diferente a otro, pero esa es la tuya y que te puede servir para ayudarte a mejorar en cualquier ámbito. Y el siguiente es el nivel comportamental. Comportamental quiere decir comportamiento. Entonces, lo que tú vas a hacer ante determinadas circunstancias, que va a ser en acción. O sea, que si yo te grabo, que si alguien escribe qué estás haciendo de aquí en China, Ana Siria estaba haciendo esto, punto, ¿ok? El comportamiento es lo más obvio o lo más concreto que tenemos para trabajar en psicología, entonces es importante también que nosotros pongamos atención. Bueno, volviendo del pequeño gran paréntesis. La adaptación. A nivel cognitivo, como ya les decía, la adaptación va a ser algo que se va a presentar sobre todo al principio, porque todo va a ser nuevo, va a ser un cambio radical el que voy a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mi mente me va a estar preparando para que yo me proteja de cualquier daño o de cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque todo es nuevo y porque no tengo idea si va a estar seguro o no va a estar seguro. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a preocupar, encontraré una casa. Va a haber pensamientos catastróficos. Normalmente lo que sucede es que nuestra mente piensa negativo para protegernos y entonces lo que voy a pensar es que todo va a salir mal. A lo mejor la cita nunca me la van a dar en la ¿cómo se llama esto? El lugar donde vamos a recoger las visas. A lo mejor la persona no me va a aceptar y no me va a sellar y me va a devolver a México. No sé, cosas que cuando las vemos seriamente, o a lo mejor si estuviéramos en México dijéramos, es que eso no va a pasar, todo va a estar bien, sí, pero tú no sabes, y entonces, ¿qué haces? Pues mejor te preparas para lo peor, ¿no? Dificultades de concentración, atención. Es importante decirles que cuando emocionalmente algo no está funcionando, cuando no estamos al 100, nuestra concentración, nuestra atención, nuestra memoria siempre se va a ver alterada, siempre. Entonces, no sé si ustedes me dicen, es que estoy yendo a la escuela y como que no me entra el inglés, bueno, eso puede ser una razón de por qué no está funcionando. ¿Debido a qué? A la incertidumbre y a la ambigüedad, justamente esto. A nivel emocional, como ya les decía, va a haber reacciones de hiperactivación fisiológica, como por ejemplo el miedo, la ansiedad y la inseguridad, por esta misma razón de no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a encontrar casa, no sabemos si me van a aceptar o me van a regresar a México, no sabemos, no sé, si voy a tener que irme preparado porque va a llover o no va a llover, etc. A nivel fisiológico, normalmente cuando estamos pensando mucho, que hay dolores de cabeza y dificultades gástricas. ¿Por qué? Por el miedo que se puede llegar a presentar o la ansiedad, y además también tensión muscular. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está preparado para la pelea. Así que lo que sea que pase, mira, vienen y yo puedo con esto. Y si puedes con esto, nada más que hay que acordarnos que, bueno, si ya nos dimos cuenta que está todo bien, entonces es momento de poder relajar esa tensión muscular.
Y a nivel comportamental, ¿qué va a pasar? Bueno, pues me voy a sentir inquieto, puedo tender a ser un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque todo es inseguro y entonces me necesito defender de todo, de las personas incluso. Entonces voy a estar a la defensiva y va a ser difícil poder tomar decisiones. Como ya lo mencionaba, si hay alguna cuestión emocional o psicológica que no se está respondiendo, alguna cosa más compleja, como por ejemplo el tomar una decisión importante, no va a tener cabida porque no tengo lo mínimo que necesito para estar tranquilo y para estar seguro, entonces no me puedo ir avanzando más. El siguiente reto que les mencionaba es el proceso de duelo. El proceso de duelo es la adaptación que tenemos que hacer para asimilar que teníamos algo y que ahora ya no lo tenemos. Normalmente este término seguramente ustedes lo han escuchado de los fallecimientos, cuando fallece un ser querido y sabemos que se atraviesa por un proceso de duelo. Ese proceso de duelo es un momento que tenemos que vivir para ayudarle a asimilar a nuestra mente que algo que estaba ya no está. Aquí una cosa que va a remarcar la diferencia entre un duelo y otro es qué tanta importancia le doy yo al objeto, a la situación o a la persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una pluma y una pluma, a lo mejor se me han perdido muchas plumas a lo largo de mi vida y no estoy llorando por cada pluma que se me pierde, pero si a lo mejor esa pluma me la dio mi mamá justo antes de tomar el vuelo a venir a Irlanda y ahora la tengo como, esta es mi pluma, la que me recuerda a mi mamá, y la pierdo, se va a sentir diferente, ¿verdad? Entonces, este proceso en el cual asimilamos esas situaciones de pérdida, bueno, es precisamente el duelo. Como ya lo mencioné, se pierden muchas cosas al dejar nuestro país, se ganan muchas otras. Entonces, es más bien como aprender a distinguir que tenemos o que vamos a tener que aprender a balancear tanto la pérdida como la ganancia que estamos teniendo. Otra vez, a los diferentes niveles, el duelo normalmente viene con la negación al principio. Es esto a mí no me está pasando y punto. Y me la creo y es que no me pasa y punto. Entonces, el duelo puede ser como, no, o sea, yo estoy perfecto, estoy bastante bien, antes estaba peor, ahorita me siento bien. Confusión, me siento confundido porque no estoy entendiendo por qué me está pudiendo algo que pues a lo mejor sí era importante, pero pues yo no pensaba que era tan importante, ¿no? Y como ya lo mencioné, dificultades para concentrarse, dificultades en la memoria y la preocupación que nos está acompañando como lenguaje interno, como eso que me estoy diciendo una y otra vez. A nivel emocional, ya sabemos que el duelo conlleva tristeza en un primer momento y luego conlleva enojo de por qué me está pasando a mí y luego aparte me siento culpable y luego aparte me reprocho porque estoy pasando por un proceso que en este caso, como ya lo mencionaba, probablemente muchos de ustedes decidieron hacer. Entonces el reproche todavía es más fuerte porque es la decisión que yo tomé y lo que pude haber hecho y lo que no pude haber hecho. Entonces hay que prestar atención a ese lenguaje interno, el cómo me está haciendo sentir, porque puede llegar la ansiedad, puede llegar a sentirme solo, impotente o incluso embotamiento emocional. Embotamiento emocional es como que ya estoy tan confuso de tanto que estoy sintiendo y como que ya mejor ni siento nada, como que de tanto que se siente, se deja de sentir. A nivel fisiológico tenemos vacío en el estómago, como ya lo mencionaba, el vacío en el estómago, el dolor de cabeza, la sensación en este caso, opresión en el pecho. Incluso puede sentirse como falta de aire porque estamos viviendo un proceso que no estamos entendiendo y entonces está dificultando asimilarlo. Y debilidad muscular. Y a nivel comportamental, normalmente hay pérdida, puedes perder el apetito o puedes empezar a comer mucho, se puede tener dificultades en el sueño y lo que pasa es que también normalmente nos empezamos a aislar, como no me siento al 100, entonces no tengo ganas de ver a mis amigos, no tengo ganas de salir y luego imagínense, estamos en un lugar en donde probablemente no conocemos a nadie y eso va afectando nuestra interacción, va afectando que a lo mejor no hacemos suficientes amigos, va afectando que entonces me siento solo y se va haciendo toda una bolita de nieve que empezó siendo pequeña y termina siendo más grande. Entonces tal vez empieza por el duelo normal que yo tengo o estoy pasando por haber dejado mi país,
pero al momento de no darme cuenta y de dejar que las cosas sigan sucediendo, tal vez ya llego con el psicólogo, con mi amigo o aquí a la embajada y diciendo, oye, es que me siento mal y no entiendo por qué, y mira, tengo todos estos problemas. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan anotando cuáles son las cosas con las cuales podrían empezar a trabajar. Y la siguiente, que en este caso me voy a intentar traducir, aterrizarlo un poquito como a las personas que ahorita estamos aquí en Irlanda. Como ya lo mencionaba, las reacciones traumáticas, los autores lo mencionan como en el sentido de las personas que van a otro país en situaciones difíciles donde no saben si van a llegar con vida o no, que en este caso, bueno, pues probablemente no es el caso de muchos de nosotros. Pero eso no significa que no podamos pasar por esto, porque una reacción traumática es un evento en el cual tu vida o la vida de alguien haya corrido tanto peligro y que no nos podamos reponer a esta situación. Entonces, un ejemplo que a lo mejor se van a sentir identificados es justamente con la pandemia. La pandemia es las personas, por ejemplo, que no estábamos acostumbrados a los cambios que hubo, y en un primer momento ahorita ya son cosas como bastante entendibles, ¿no? Pero justamente cuando estaba pasando no sabíamos qué iba a pasar, y entonces ahí nos tienes desesperados yendo a buscar comida, yendo a buscar rollo, yendo a buscar una casa segura, no sabías si ibas a vivir, si no ibas a vivir. Imagínense nosotros que estábamos del otro lado y nuestras familias en México, preocupados por qué va a pasar con nuestros familiares en México, preocupados si yo me voy a enfermar, preocupados si yo me voy a morir o no, si mis familiares. Entonces, todo esto es algo que, por ejemplo, muchos de los que ya llevamos un poquito tiempo aquí, transcurrimos, imagínense, venimos, nos tenemos que adaptar, tengo que estar viviendo mis duelos, y luego aparte que viene la pandemia, y eso es algo así como la cereza que le pusieron al pastel, ¿no? Y me tengo que adaptar a eso, no se vale decir, bueno, sí se vale, ¿no? Me voy a México. Pero el hecho de irte a México como quiera no iba a evitar que tú tuvieras que encarar cosas. Entonces, bueno, personas se quedaron aquí, encararon de diferente forma lo mejor que pudieron, y eso, la manera en que reaccionamos y la manera en cómo lo afrontamos puede ser que todavía esté generándonos una especie de conflicto. Por ejemplo, como a nivel cognitivo. Normalmente cuando hay una situación traumática, lo que sucede es que el cerebro lo memoriza, porque la parte de la memoria la parte de la emoción y de la memoria están muy cercanas en nuestro cerebro, y entonces cuando se viven eventos muy fuertes emocionalmente, normalmente esos se quedan bastante bien guardados en nuestra memoria. Entonces imagínate, si una cosa puso en peligro tu vida, lo que va a hacer el cerebro es memorizarlo también, para que si vuelve a pasar, ya tú puedas estar bien, tú puedas sobrevivir. Entonces, esas imágenes, esos recuerdos, aun y cuando la situación ya haya pasado, puede ser que todavía sigan estando. A lo mejor ahí puede ser una persona que diga, pues es que ya no me gusta salir tanto a la calle, es que ya no me gusta estar cerca de personas. Y sí, puede ser que eso pasó hace mucho tiempo, pero aún sigo teniendo como rezagos o remanentes de cómo yo viví la experiencia, por ejemplo, en este caso de la pandemia. Pesadillas o flashbacks. Eso también es algo bastante común. Normalmente es algo que se sigue dando como parte de, ya pasó el proceso, ya estás bien, pero aún así sigue pasando, como se sigue repitiendo esa situación, y lo que hace es que tu cerebro está tratando de mantenerte alerta para que tú puedas protegerte en caso que sea necesario. Como ya lo mencionaba, este tipo de situaciones va a generar problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración. Entonces eso igual, si lo repito otra vez, problemas de aprendizaje a lo mejor tiene que ver con alguna cuestión emocional o psicológica que no le estoy prestando atención, y entonces por eso no se me queda grabado lo que sea que estoy viendo en la escuela. Puede ser inglés, puede ser alguna otra cosa más compleja. Ruptura de supuestos básicos. Es como, por ejemplo, si alguien viene y te roba, eso también puede ser como un evento, contar como un evento traumático. Alguien viene y te roba, y entonces, pues en tu mente a ti te enseñaron que robar estaba mal, y entonces te pasa a ti y tú no puedes entender por qué otra persona sí lo hace y por qué te hicieron esto a ti. Entonces rompe las creencias. Lo que tú pensabas que era normal o que debería de ser, pues no es así.
es otra realidad. Entonces se rompen las creencias. Pensamientos críticos, porque obviamente estamos no necesariamente a gusto con lo que sabemos, estamos sintiendo que está pasando. Y rumiaciones, la rumiación es cuando estoy piense y repiense lo mismo una y otra vez y sigo yo con lo mismo. Además de intentos de tratar de suprimir lo que me está pasando, es como que no puedo pensar esto, no puedo pensar. Entonces estás pensando y estás tratando de dejarte de hacer pensar, pero al final estás pensando como el doble porque estás tratando de poner un alto en lugar de ver cómo puedes mejorar eso. Entonces, a nivel emocional, lo que va a pasar es que voy a estar irritado. Obviamente, todo lo que está pasando en mi cabecita, voy a sentir como que es demasiada la tensión. Voy a sentir miedo, voy a sentir ansiedad porque esa situación se puede repetir. Y volvemos al mismo, ¿no? Al embotamiento emocional. De repente, y esto es incluso, ya no tiene que estar el agente traumático necesariamente, pero sigue estando en mi cabeza, entonces lo sigo repitiendo. Hay fatiga mental y sensación de hipervigilancia y una activación constante. ¿Por qué? Porque necesito estar alerta en caso de que algo suceda. O sea, mi cuerpo quedó en alerta constante. Si eso es algo que te está sucediendo a ti, eso es algo que se tiene que trabajar porque no es sano, porque el sistema nervioso necesita relajarse y si no es capaz de relajarse, entonces podemos tener estragos a nivel de la salud física. A nivel comportamental, vamos a tratar de evitar situaciones que nos recuerden el evento traumático y podemos tender a recurrir a cosas que no nos hacen bien, como por ejemplo el alcohol. Pues sí, es que cuando tomo, pues es que ahí me siento feliz y se me olvida lo que me pasó. Entonces, si ustedes están dándose cuenta que están tratando de agarrar otras, digamos como que utilizar otros factores para sentirse bien, pero externos, no internos, eso es una cosa importantísima que se tiene que anotar para que ustedes puedan pedir apoyo, el apoyo que se necesita. Y normalmente tendemos a aislarnos, ¿por qué? Porque bueno, pues es que si estoy yo cuidado en mi casita, ¿no? En mi cuadro, pues nada me va a pasar. Ok, como ya lo mencionaba, esta plática, lo que yo quiero que quede bien claro es que muchas cosas que probablemente ustedes están viviendo o han vivido son bastante normales y estas reacciones las van a tener, ya sea que tengas poquito o que tengas mucho tiempo. Y es más, me atreveré a decir que las personas que tienen más tiempo, que ya van para a lo mejor, no sé, el año, 2 años, me atrevería a decir que ahí tal vez lo vamos a empezar a sentir un poquito más porque al principio estamos en el puro proceso de adaptarnos. Entonces todo es nuevo, necesito hacer todos mis trámites y entonces a lo mejor, aunque quiera pensar, no puedo pensar como en el futuro porque necesito tener todo claro ahorita. Pero a lo mejor las personas que ya se están estabilizando un poquito más, bueno, ya puedes empezar a pensar en tu futuro y ahora sí es, a ver, espérame, si quiero estar aquí, no quiero estar aquí, si me gusta, no me gusta, etc. Entonces, eso va para personas que, desde que tienen poquito tiempo hasta las que ya tienen bastante más tiempo. Y esas reacciones van a ser un problema si nos empiezan a interferir en nuestra vida. Eso es un detalle importante. Si alguna de esas situaciones hace que tú dejes de ir a trabajar, que tú dejes de socializar o de hacer amigos, que tú dejes de comunicarte con tu familia, que tú te des cuenta que te está haciendo estragos porque no puedes comer, etc., bueno, que no tienes apetito, todas esas cosas hay que trabajarlas porque no es normal. Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que para mí y que he notado con mis pacientes, que es una cosa que puede hacer un cambio radical, es que aprendamos a distinguir entre nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones. Si tú aprendes a saber que lo que te estás diciendo es directamente proporcional a lo que tú vas a sentir y después proporcional a lo que tú vas a hacer, le pondríamos más atención a lo que está pasando aquí y podríamos trabajar de mejor manera. Les voy a poner un ejemplo. Pensamiento. Yo no sé mucho inglés, entonces no sé mucho inglés, pero soy muy amiguera porque pues así soy. Y entonces llego aquí y me da pena hablar porque yo no sé suficiente inglés y entonces que empiezo a decir, no, es que no me van a entender, es que voy a sonar muy tonta, no, mejor no digo nada. Entonces digo que no digo nada, mi acción que hago, no comunico. ¿Y cómo me siento? Pues me siento muy triste, me
siento frustrado, me siento enojado. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se va armando un círculo vicioso del cual, si no tengo cuidado, me voy a quedar estancado, porque aparte, si no tengo esa zona de confort donde a lo mejor mis amigos en México que me decían, no, claro que no, tú eres súper inteligente, tú eres bien bueno, bla, bla, bla. Mi familia aquí a lo mejor no lo tengo, y entonces vamos a tener que prestar más atención a qué me estoy diciendo, porque aquí a lo mejor de aquí en lo que hagas tus amigos de confianza, bueno, pues eso a lo mejor se va a llevar un ratito, ¿no? Esa sería la primera. Ahora, si por ejemplo yo pienso, bueno, pues voy a decir lo que yo creo que es lo correcto, y si no, le voy a preguntar cuál es la palabra correcta. Entonces, ¿qué hago? Mi emoción es más tranquila, tal vez no estoy feliz, pero estoy relajada. Y como estoy relajada, entonces puedo abrirme a la comunicación, puedo empezar una plática, y en la plática me doy cuenta que tengo intereses parecidos a la persona con la que estoy hablando, y a lo mejor nos hacemos amigos, y a lo mejor esa persona me lleva a conocer otros lugares de Irlanda, y a lo mejor en uno de esos lugares encuentro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces son cosas, si lo hacemos de esa manera, de una manera funcional, lo podemos convertir en un círculo virtuoso. Entonces, tome nota, porque esas tres cosas pueden hacer un montón de diferencia sin prácticamente hacer mucho. Ahora, cuando estamos estancados en estos pensamientos rumiantes, lo primero que hay que hacer es activarnos conductualmente. O sea, sí es importante empezar a pensar más que positivo, funcional, pero si ves que eso no es suficiente, entonces hay que empezar a armar un plan, a empezar a organizar qué es lo que quieres hacer, poner atención a ese objetivo, poner atención a esa motivación, a esas expectativas que te ayuden a guiarte para saber ahora sí cuál es tu siguiente paso, y eso, como ya lo vimos, va a darte una certidumbre hasta donde tú puedas lograrla, obviamente, porque ya sabemos que no tenemos el control de las cosas, pero una idea de hacia dónde quieres llegar, y eso va a ayudarte mucho para que te puedas sentir relajado y para que tu sistema nervioso se pueda relajar. Otra cosa, técnicas de relajación. Técnicas de relajación hay un montón. Puse la más... la que es como el centro de la relajación, que es el prestar atención a tu respiración. Si nosotros estamos respirando de manera superficial, lo que pasa es que vamos a estar respirando solo con el pecho, no vamos a abrir suficiente espacio para los pulmones, y entonces el aire que pudo haber entrado no entra. Si no entra suficiente aire, lo que va a suceder es que va a llegar un mensaje a nuestro cerebro donde diga, aquí hay algo malo, y entonces va a desatar todo un proceso de neurotransmisores que me va a hacer ponerme en estrés o en ansiedad, porque entonces de esa manera mi cuerpo puede empezar a generar eso que necesito. Para que no llegue a este punto, lo que hay que hacer entonces es ejercicios de respiración. Si ustedes lo googlean, van a encontrar un montón de diferentes, pero el punto importante es aprender a respirar con el diafragma, y esto es cuando inhalas, sacas la pancita, y cuando exhalas, metes la pancita. Entonces, si ustedes aprenden a hacer este ejercicio regularmente, les va a servir justo para los momentos cuando están estresados, cuando están ansiosos, cuando están pasando muchos pensamientos y no saben cómo relajarse. Otra cosa que pueden hacer, obviamente, es meditar, obviamente es hacer yoga, hacer deporte, lavar los trastes, regar las plantas, cualquier cosa que te saque de ese estancamiento mental que estás teniendo en el momento. El otro es fomentar los recursos personales. Como ya esa hojita que yo les pedí al principio, donde ustedes escribían preguntas y van a escribir respuestas, es en un afán de que ustedes empiecen a prestar atención a sí mismos, porque están aquí con ustedes mismos. Y si tienen gente o tienen una zona de confort, a lo mejor en México, aquí no la tienen, probablemente la están desarrollando, pero finalmente allá o aquí son ustedes con ustedes. Entonces, si ustedes aprenden a poner atención, qué está pasando, aprenden a estar más alerta de qué está pasando en su cuerpo, cómo están reaccionando, eso les va a dar mucha información y mucha claridad para saber cómo actuar obviamente en momentos tranquilos, pero sobre todo en momentos donde no sabemos qué está pasando. Entonces, bueno, pues fomentar los recursos personales va a ser muy importante, y me atreveré a decir que el hecho de venir a otro país, bueno, pues nos hace que o los fomentemos o los fomentemos. La otra es el fomento de la expresión emocional. En esto podemos usar cartas, podemos usar diarios, hay gente que escribe canciones, que escribe poesía, etc. Entonces el punto es,
que nosotros expresemos lo que estamos sintiendo. Acuérdense que somos seres emocionales que pensamos. Y entonces, si ustedes no expresan lo que están sintiendo, va a salir de todas maneras. Ese es el famoso ejemplo de estás enojada y es no. ¿Y cómo saben que estamos enojados? Pues porque se nota en cómo estamos reaccionando. Entonces, el cuerpo es bien sabio y el cuerpo va a encontrar la manera de que esa emoción salga. Si no sale por tu conducta, va a salir por medio de una enfermedad. Así que mejor que salga por medio de un diario, de una carta, de una canción. Eso suena mucho más fácil, ¿no? Y por último, bueno, pues facilitar recursos de ayuda a distintos niveles. Como ya sabemos, bueno, pues estamos aquí y tenemos que aprender a ampliar nuestro contexto. Un consejo, una sugerencia que vi por ahí cuando estaba estudiando para este tema fue que no perdamos contacto con por ejemplo, en este caso con los mexicanos. A veces solemos recomendar, no hables con mexicanos porque vas a terminar hablando español y entonces no te va a servir para hablar el inglés y tú viniste aquí para hablar inglés. Entonces, sí, tal vez eso funciona para algunas personas, pero a lo mejor no para otras. ¿Cuál es la recomendación? Que no se olviden que hay otros mexicanos que pidan ayuda a otros mexicanos, porque a lo mejor tú no sabes, ese mexicano ya tiene 3 años viviendo aquí y él conoce, no sé, a un muy buen doctor que aparte habla español y esa es una información que tú no vas a saber si tú no abres contacto con la comunidad. Entonces, bueno, eso puede ser un ejemplo de cómo podemos ir ampliando estos recursos de una manera, pues obviamente óptima para que nos pueda ayudar. Y bueno, pues eso es todo por el momento. No sé si por ahí haya preguntas o dudas. Pero bueno, cualquier información ustedes ya sea que manden un correo a la embajada o que manden un correo a mi correo y bueno, pues se puede hacer respuesta a cualquiera de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ana Siria. La verdad es que estuvo genial tu presentación, muy útil. Sí tenemos algunas preguntas que voy a atrever a hacerte aquí en vivo, personalmente, te acercas un poco para que nos salgamos de foco. Hablaste, la verdad, de muchos elementos que constantemente recibimos aquí en la embajada, también sobre todo muchos estudiantes de inglés, y todo lo que dijiste justamente son parte de los elementos que hemos tratado de ayudarles a orientar, a resolver. No los podemos resolver, pero sí orientarles. Claro. Uno de los elementos más importantes es, como bien lo dijiste, llegan muchos connacionales que ya son profesionistas en México, que a lo mejor ya estaban trabajando, ya tenían empresa, ya tenían pues cierta capacidad económica y demás. Llegan acá y empiezan a trabajar en donde se puede, sí, como meseros, en el delivery, las más afortunadas logran colocarse en algunas empresas, pero no haciendo los trabajos, sí, que ellos pensaban que puedan hacer, ingenieros en informática, contadores, no sé. Y lo que hemos notado es que entran en un estado de autodepresión y que les afecta la autoestima. Claro, sí, sí. ¿Qué pueden hacer estos connacionales en estos casos? ¿Qué sugieres? Mira, yo creo que aquí una parte importantísima va a ser que chequen cuáles eran las expectativas de cuando ellos decidieron venir para acá. La otra es, a veces nada más venimos con la expectativa de aprender inglés y eso es todo, y a veces venimos con la expectativa de desarrollarnos profesionalmente más. La otra es que busquen información necesaria de cómo pueden lograr las visas de acuerdo de estudio o para poder trabajar. Esa es una información que la pueden obtener de la migración aquí de Irlanda, y que vean cuáles son las, digamos, como que lo que puede aplicar en el caso de ustedes. Ahí va a depender mucho de cada persona, pero pues en este caso sí necesitamos seguir los lineamientos de lo que nos pide aquí Irlanda. Pero ya basado en eso, tú también puedes hacer como una especie de balance acerca de qué es lo que quieres, qué tanto estás dispuesto a hacer para eso, y si no estás dispuesto también, eso también sería válido, ¿no? De repente yo creo que aquí en Irlanda nos pone como, es como una pregunta constante de verdad quieres estar aquí, y es una respuesta constante que nos tenemos que estar dando de sí por esto, sí por esto. Por eso es súper importante que escriban cuál es su motivación, cuál es el objetivo, porque va a haber muchos días que no se sientan tan emocionantes como el día 1, pero finalmente si ya tenemos claro hacia dónde queremos, bueno, pues va a ser más fácil. En este caso tú nos dijiste también, y me parece muy relevante, generar redes de apoyo. Sí. En la embajada también podemos apoyarles en eso, hacer las relaciones con otros mexicanos
tenemos la página web, tenemos nuestro Facebook y como les comentaba al principio tenemos la ventanilla de salud mental. Pero hay un montón de sitios en el Facebook donde hay comunidad mexicana y eso es muy importante. Y además, como les decía hace un rato también, nosotros estamos promoviendo talleres de temas específicos que pueden ayudar en situaciones concretas para que podamos generar esas redes de apoyo, ¿sí? Entonces, me parece muy importante. Lo que acabas de decir de la parte del tipo de visa y la migración también es muy importante. Evitar confusión y evitar el temor. Muchas veces nos dicen, es que a lo mejor van a deportar, es que a lo mejor si no hago esto me van a correr, es que el casero me dijo que si no le pago me va a amenazar y entonces me van a deportar. O sea, antes de generar este tipo de situaciones que generan temor, vamos a averiguar, pueden escribir en la embajada, pueden escribir inclusive en estas redes de apoyo y podemos resolver o apoyar para resolver estos temas. Claro. Como dijo Ana Siria, ya tiene un correo electrónico que está disponible en la página web, entre ustedes, en la ventanilla de salud mental. Habíamos pensado también, y voy a permitir decirlo, Ana Siria, que si hubiera algún interés específico de recibir orientación ya de manera personal, entiendo que a lo mejor poner aquí las preguntas que ya son un poco más personales en el Facebook, que es un poco comprometedor, pero si quiere mandarnos el correo electrónico y si es necesario algún tipo de asesoría, orientación ya de face to face, Ana Siria nos puede ayudar en este proceso. Y no sé si hay otra pregunta en el Facebook, creo que no, ¿verdad? Ok, entonces pues agradecemos mucho a nombre de la Embajada de México en Irlanda y de nuestro embajador. Me permito entregarte este pequeño reconocimiento por tu participación. Muchísimas gracias y bueno, pues aquí vamos a estar. Y con esto damos por terminada la transmisión. Muchísimas gracias, buenas tardes.